Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos, por caminar junto a nosotros en este Taki Oncoy. Nosotros seguimos aquí animando, motivando, impulsando un proceso como hace más de 450 años, en donde un grupo de hermanos, hermanas se pusieron en alerta para decir a su gente, sus hermanos, hermanas, a sus compañeros, de que se estaba perdiendo la cultura, de que rápidamente se estaban asimilando, es decir, apenas 30 años después ya estaban dándose cuenta de que en tan poco tiempo ya muchos estaban principalmente olvidándose las prácticas espirituales y asumiendo las prácticas religiosas católicas traídas por el invasor. Y eso les preocupó tanto que generaron un movimiento que les llamaron Taki Oncoy, que obviamente fue combatido, repelido, atacado y desmontado. Pero hay las referencias históricas, ahí está, digamos, el embrión y nosotros que estamos tomando la posta y estamos llamando a que hagamos este acto nuevamente de reflexión, de tomar conciencia, de darnos cuenta de que se han perdido o se están perdiendo y que ya después ya de casi 500 años de que llegara el invasor que se va a cumplir en el año 2032, cuando le asesinan al Inca Atahualpa, ahí podríamos decir que es el punto culminante y el inicio de la colonización. Entonces, eso hay que tomar conciencia para observar lo que estamos viviendo actualmente, que es el resultado de todo ello, la consecuencia de todo este proceso de invasión y que continúa, que pervive y que estamos ahora en otro nivel, un nivel podríamos llamar de clímax de la invasión. Pa- Para eso hemos invitado a nuestro querido hermano Gilata, como se dice en idioma aymara, Abdón Zárate, quien es del, es del pueblo aymara, tiene su extracción, su procedencia, y pues va a ser interesante hablar con alguien que viene desde ese pueblo. Y por eso estamos agradecidos a Abdón por haber aceptado. ¿Qué tal, Gilata Abdón Zárate? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, hermano Atahualpa. Un saludo aquí desde el Collasuyo, desde Bolivia. Y bueno, pues agradecido a ti por esta invitación, por generar este espacio de diálogo para intercambiar ideas. Y bueno, pues a ver, estamos nosotros ahí también dispuestos a dialogar, como tú decías, desde los pueblos indígenas, desde una mirada indígena, desde los pueblos aymaras aquí en Bolivia, desde lo que nosotros llamamos la reconstitución del Collasuyo, hermano. Me gusta que hayas hecho referencia al Collasuyo, ¿no? De igual manera, yo hago referencia al Chinchaysuyo, es decir, me interesa a mí reconocerme desde las formas propias, milenarias, porque si yo me llamo ecuatoriano o parte del Ecuador, pues estoy reconociendo a los Estados-nación criollos, les estoy validando, les estoy dando, aceptando la invasión. Y otra forma de resistencia es no reconocer a estos estados criollos y por lo tanto llamar, convocar a que se manifiesten o a que se sepa que está latente, que está ahí manifiesto estos pueblos y que estas regiones que se les denominó así en la época del Tahuantinsuyo, pues están latentes y que desde ahí podemos emerger, podemos continuar, podemos hacer el Pachacuti que nosotros y creo que todos en el fondo estamos queriendo, pues todos queremos otro mundo, ¿no? No creo que haya alguien que esté queriendo mantener la actual situación, ni siquiera los propios ricos. Y todos queremos una otra humanidad en otras condiciones, en otras características.
Y en este sentido, pues es importante tener bien claro de lo que tú decías, una mirada indígena. Y eso es fundamental porque tiene que ver con una serie de epistemologías, de filosofías, de axiologías, de principios, de valores que son los que contrarrestan o los que se muestran desde la alteridad al pensamiento oficial, estatuido, legalizado, el que supuestamente es el único o el verdadero o el auténtico, como se suele decir, y se desprecia, se rechaza a los pueblos que tienen otras concepciones y que ahora les denominamos pueblos indígenas. Pero estos pueblos indígenas, en este proceso de colonización, que ya vamos a llegar a los 500 años, como estaba diciendo, ya muy pocos piensan o tienen el pensamiento precolombino, ¿no? La mayoría ha asimilado, ha absorbido todo este pensamiento occidental eurocéntrico y lo han ido encarnando, lo han ido viviendo y ahora mucho más que nunca en esta última etapa. Y esa es la ironía que nos causa de que por muchos años de alguna manera sobrevivían a ciertos elementos, ciertas características, a pesar del proceso colonial y después del proceso republicano, mientras estaban en las comunidades, mientras vivían en su sistema ancestral, mientras estaban un poco alejados de las ciudades, donde estaban teniendo, digamos, una relación íntima, estrecha con la tierra y con un tipo de vida antigua, si bien en la pobreza, si bien con muchas carencias, pero sobrevivía muchos elementos. Por ejemplo, para que entendamos, el aymara, la lengua, se mantenía, no estaba en peligro de extinción como ahora lo está, como ya se advierte por muchos organismos de que está en peligro de extinción. Y eso es la prueba de que estamos en esta etapa de extinción, si es que lo permitimos, si es que lo dejamos. Y la ironía es que justamente esto se produce en la etapa en donde asume el poder alguien de extracción indígena, un llamado indígena que se autotitula hasta el día de hoy simplemente por una característica física, porque desde el racismo, o sea, que hemos quedado o hemos hecho la visión de que indígena es un tipo de fenotipo, un tipo de color, cuando es un pensamiento, es una forma de vivir, una forma de existir, una forma de relacionarse con la vida, un modo de establecer un tipo de convivencia, en este caso comunitaria. Y en este sentido, entonces, es importante justamente que podamos tener otra dimensión desde una visión indígena, porque ya no es simplemente una cara, sino que tiene que haber una consistencia, tiene que haber un condumio, tiene que haber realmente una visión indígena, porque si no, simplemente es ahora se hace una utilización de lo indígena por gente de extracción indígena, es decir, que tiene ya no un pensamiento indígena, que tiene un pensamiento occidental de derecha, izquierda, liberal, socialista, marxista, nihilista, qué sé yo, cualquiera de las corrientes que se han observado y que por lo tanto ya no está manifestándose desde esta condición, desde esta particularidad de funcionar dentro de los principios, las categorías, las variables, los códigos, los principios del mundo precolombino que ya casi muy pocos lo conocen, ¿no? Entonces, eso me parece importante, Gilata, de que podamos reflexionar desde este pensamiento indígena, de este pensamiento milenario, es decir, que no es un pensamiento de 500 años, sino es un pensamiento por lo menos de unos 10.000 años como mínimo, donde se fue configurando un tipo de lo que más bien podríamos llamar de pensamiento, ¿no? O un sentipensar. En todo caso, la idea de que es una racionalidad integral,
no es una razón pura, sino una racionalidad completa. Entonces, en este sentido, es importante escucharte y, claro, ahora preocupados por el desenlace que se está viviendo, ¿no? De este llamado gobierno indígena que ha resultado más bien el gobierno de la desintegración de los indígenas, de la descomunalización de todo este proceso de ruptura y más que todo la pérdida ahora de la confianza o de la esperanza o la expectativa que se tenía, ¿no? Pues ya ahora se ha roto y ya hay un desencanto y como consecuencia, pues ahora hemos visto que la mayoría de la población de extracción indígena no vota ya por el MAS, ni por Evo, ni por ninguna de estas figuras, sino que está votando por la derecha, es decir, son los propios miembros de gente aymara que apoya, incluso impulsa y está promulgando a muchos de los candidatos de la derecha y candidatos que no tienen una extracción indígena, ¿no? Entonces, eso refleja cómo hemos llegado a este nivel en donde ya se ha perdido, digamos, esta noción de que lo indígena era la salvación, de que los pueblos propios con sus propia gente ya no creen ni en su propia gente, ¿no? Les acusan de corruptos, de ladrones y de cantidad de cosas que se escucha decir de muchos dirigentes que han pasado, especialmente por el gobierno en estos últimos años. Entonces, esta situación de desencanto, pues, nos está reflejando que el camino no era por ahí, que el camino que emprendieron era el equivocado y que de eso debemos aprender. Esa sería la lección. Sí, Atahualpa, yo creo que es importante una idea que tú has de alguna manera introducido, es el tema de la reconstitución, ¿no? Eh, yo hago una perspectiva siempre histórica, una revisión histórica de qué es lo que ha sucedido en el país, cuáles más o menos serían las causas y obviamente las consecuencias de esos hechos, ¿no? Bolivia, cuando se constituye como república, se hace a la luz de el modelo, básicamente aquel modelo venido de Francia para todos los países latinoamericanos, los procesos de independencia que se da aquí en los países latinoamericanos, una vez que se constituyen en naciones, se van a ir generando ordenamientos jurídicos, en este caso constituciones, a la luz del modelo liberal francés o español, ¿no? De manera que estas instituciones se van a imponer a nuestras sociedades, o sea, pues lo que decíamos hace un momento, ¿no? El Tahuantinsuyo va a ser subyugado, el Collasuyo va a ser subordinado, las instituciones, las autoridades indígenas como los caciques, los amautas, los gilacatas, los malcus van a ser subyugados por las autoridades coloniales que van a traer, las institucionalidades coloniales que van a llegar desde España, ¿no? De ahí que aquí van a aparecer, por ejemplo, los temas de los virreinatos, las capitanías, el tema de las provincias, los municipios, que son modelos españoles, ¿no? Entonces, eh, son esas instituciones que se nos van a imponer y nosotros, los pueblos indígenas, en distintos momentos históricos de nuestros países, vamos a levantarnos, vamos a buscar siempre la reconstitución de nuestras instituciones, de nuestra geografía, de nuestro territorio, de nuestras formas de vida. Y esa va a ser una lucha permanente, ¿no? Sucede que a pesar de ser mayoría los pueblos indígenas con las fundaciones de las repúblicas, porque eso es importante para entender, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con el Estado plurinacional. Se van a fundar estas repúblicas sobre y imponiéndose a los pueblos indígenas, ¿no? A los originarios, a los habitantes de la Via Yala o del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, va a suceder que estos pueblos indígenas van a desaparecer muchas de sus instituciones, sus formas de hacer, su cultura política
va a ser subyugado porque nosotros teníamos cultura política. Y a veces se piensa que los indígenas no sabemos hacer política, ¿no? O que no nos dedicamos a la política o no nos interesa la política. Nosotros, por naturaleza, igual que los occidentales, en Grecia, por ejemplo, se hablaba de las ciudades-estado y en estas ciudades-estado, precisamente los políticos, los animales políticos, como diría Aristóteles, se dedicaban en espacios como la eclesía y una serie de espacios en las plazas públicas a dialogar, a hacer política, ¿no? Nosotros también tenemos en nuestras comunidades, actualmente sigue eso vigente, hay por lo menos aquí en la provincia de Omasuyos, por ejemplo, por donde yo tengo actividad casi cotidiana o permanente, tenemos nuestros tantachawis, ¿no? Nuestras asambleas comunitarias donde deliberamos, ¿no? Lo que nosotros llamamos en términos de los pueblos indígenas, el Arusquipa, Sipañana, Casaquipunira, Quispawa, es una filosofía del lenguaje de los pueblos indígenas. Dialogamos en estas asambleas, todos intervenimos en ese espacio y sacamos decisiones consensuadas, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a la política, históricamente nos hemos dedicado a la política, hemos tenido instituciones de nuestra cultura política desde los pueblos indígenas, pero hemos sido subyugados por la colonia. En ese contexto, muchos de los indígenas que también hemos sido, y eso ha sucedido con nuestros líderes indígenas como Tupac Katari, Sada Tevica, Apehuay Quitumpa, en Perú, Tupac Amaru, eh, y una serie, muchos líderes indígenas que si bien es cierto reivindicaban lo nuestro, va a suceder que siempre va a haber indígenas que van a ser consumidos por el sistema colonial, por el sistema eurocéntrico occidental, ¿no? Y van a ser ellos que van a ser como el instrumento de colonialidad, de dominación y de subyugación a los pueblos indígenas. Ellos son los que van a traicionar después, por ejemplo, a Tupac Katari, ¿no ves? Muchos de los líderes indígenas han sido traicionados por los propios indígenas, ¿no? Estos indígenas que habían sido y eran parte ya de la cultura política occidental, europea, colonial, ¿no? O española. Entonces, eso es lo que de alguna manera uno puede ver en perspectiva histórica cuando hace esa revisión de la memoria larga y revisa todo esto que ha pasado en nuestra historia desde los pueblos indígenas, se da cuenta que de alguna manera se replica en la actualidad. Por eso es que hay muchos indígenas que han sido subsumidos y consumidos por el sistema colonial, capitalista, como quiera llamarse, y empiezan a ser los que van a tomar como bandera estas ideologías, estos pensamientos, estos conocimientos, estas institucionalidades, ¿no? Que ahora mismo están vigentes, ¿no? Y hay otros que van a ir defendiendo desde una perspectiva en algunos casos más radical, por ejemplo, como aquellos que se llaman los indianistas, los cataristas, los indigenistas, eh, fundamentalmente los indianistas que tienen una visión mucho más radical y dicen aquí hay que constituir un gobierno indio, ¿no? Donde los indios sean poder y gobiernen y generen sus propias instituciones y reconstituir el Tahuantinsuyo, ¿no? Y podríamos decir como que hay otra mirada más intermedia que, bueno, plantea de alguna manera la convivencia de estos dos mundos, para bien o para mal, dos mundos, uno, como diría Simón Yampara, un mundo el boliviano, la República de Bolivia, que es milenario, o diríamos, perdón, es centenario, bueno, ahora diríamos bicentenario, porque estamos celebrando el bicentenario aquí en Bolivia, y otra, que es el Collasuyo, el Tahuantinsuyo, que es milenario, ¿no? Pero que por el encuentro violento con la colonización y la invasión, son dos mundos que de alguna manera se han entrecruzado, una se ha impuesto a la otra, y bueno, ese es el escenario en el que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, si uno tiene una mirada desde esa perspectiva histórica, uno entiende qué es lo que está pasando actualmente con los indígenas, ¿no? En el ámbito político y por qué es que muchos de los propios indígenas ahora levantan las banderas probablemente más coloniales, más liberales, más capitalistas, más pro, digamos, lo extranjero y no lo suyo propio, ¿no? Atahualpa. Y cuando haces justamente referencia a las instituciones que impusieron, que establecieron, tenemos básicamente una corriente, como tú señalas,
que yo le podría definir de intentar reformar o mejorar a esas instituciones. Por ejemplo, cuando se plantea lo plurinacional, es mantener el mismo Estado, pero supuestamente guarda una característica plurinacional, pero que en la práctica, en el fondo, es de la misma estructura, con una careta, con podríamos llamar, atrevernos a decir, con un disfraz, con una simbología indígena, pero que en el fondo sigue siendo lo mismo. Es decir, no es que se ha cambiado el Estado y se ha creado otro Estado, sino que es ese mismo Estado al cual se le ha procedido a revestir de ciertos elementos indígenas, pero la esencia, la estructura y toda la característica del Estado burocrático sigue siendo lo mismo. Por lo tanto, lo que se produjo justamente es una burocratización y como consecuencia, pues, la manifestación de que pretender construir otro mundo u otro país u otra humanidad u otra condición desde las propias fuentes o desde las propias características de las que queremos tumbar o las que queremos cambiar, resulta un trabajo utópico, resulta simplemente una ilusión, un romanticismo, una fantasía de que podamos entrar y tomarse un gobierno, entrar a dirigir a una estructura, pero esa estructura funciona por sí misma, tiene su propia lógica, tiene sus propios fundamentos y por lo tanto lo que ha terminado es absorbidos, cooptados por ese Estado, como pasa con todos, porque hay un marco general, hay una base y este monstruo que podríamos calificar así termina engullendo, termina absorbiendo a todos de una u otra manera, porque eso es lo estatuido, eso es lo configurado, lo establecido, lo delimitado. Y como consecuencia, pues terminan simplemente pretendiendo hacer mejoras, reformitas, que a la final lo que hacen es más bien pulir al propio Estado. Le mejoran, le dan mejores características para que funcione en su condición, en su propia necesidad de convertirse en un aparato de control. Y como consecuencia, pues a la final lo que hacen es consolidar el mismo sistema, consolidar el capitalismo, apuntalarlo todavía más. Eso es lo que hemos visto de la experiencia de la izquierda, ¿no? Que la derecha le ha sometido o le ha sumido en muchas crisis cíclicas permanentes por su ambición, por su desesperación de poder, de más riqueza, le han puesto en crisis al capitalismo. Y llega la izquierda y aplaca y le da ciertas mejoras, ciertos cambios a través de ciertos derechos, de ciertas prebendas, de ciertas situaciones que mejoran en algo las condiciones, pero que son mejoras parciales, no son mejoras estructurales, y que eso al final termina más bien poniendo más cimientos, perfeccionándole y volviéndole más fuerte en su proceso de consolidación como sistema. Entonces, esa es la ironía, esa es la paradoja de que los que quieren construir otro sistema que les llaman el socialismo y que no pueden y que luchan por hacer estas reformitas, estos pequeños cambios que terminan convirtiéndose en políticas prebendalistas, mesiánicas, salvadoras, y peor cuando llegan a los extremos guerrilleros y como consecuencia fracasan totalmente y dan argumentos a la derecha para que puedan reposicionarse, como sucede en lo que se llama hoy Perú, lo que se llama hoy Colombia, donde se han mantenido en el poder la derecha por muchos años, gracias al argumento de que están luchando contra Sendero Luminoso en lo que se llama Perú, y solo recién votaron a favor de Petro y es el único caso en lo que han logrado el pueblo darse cuenta que la derecha manipulaba, utilizaba
Y como es ahora, ¿no? Ahora incluso tenemos la ironía que el mismo Trump le acusaba a Biden de ser comunista, ¿no? Y así, ¿no? Ahora todos son woke, como es la palabra de moda, y ahí están metidos todos en el mismo costal. Y claro, se utiliza este discurso antiizquierda, anticomunista, antifeminista, y todos los antis. ¿Y por qué? Porque no han sido una esperanza, no han sido la alternativa. Entonces, ellos lo utilizan, lo aprovechan, lo canalizan a su favor, a su ventaja, porque eso les permite ganar en opinión. Entonces, ¿qué nos define todo esto? De que el asunto no es de arriba, sino que es de crear conciencia desde abajo, que el asunto es una cuestión de lo que ellos mismos dicen, la izquierda, crear un poder popular, pero eso implica hacerlo, construirlo, no desde arriba. Y eso es uno de los problemas que se critica al gobierno de Evo Linera, así le califico, gobierno de Evo Linera, que no supieron crear el poder popular, sino que centralizaron en ellos. Y tanto es así que llegamos al nivel del caudillismo, de la egolatría, en que si Evo no participa en las elecciones, como él dice, no hay elecciones. O sea, o como él se calificó, no, que él es el pueblo. Si no existe él, el pueblo no existe. Es decir, es un nivel de narcisismo impresionante al que hemos llegado y como consecuencia, pues nos refleja la situación actual. Eso es lo que se cosecha de toda esta situación de querer quedarse atrapados ahí en las instituciones coloniales y pretender hacer los cambios que más bien los lleva al fracaso y que los conduce como consecuencia a dar argumentos, alimentos, dar herramientas para que la derecha nuevamente se reposicione como estamos viendo en todo el mundo, está esto. Gracias a quién, gracias a la izquierda, gracias a los errores, gracias a esas visiones, a esas políticas que solo les han dado elementos para que puedan tener argumentos y puedan ganar en posición dentro de la opinión pública. Y eso es lo que nos encontramos ahora. Bueno, en eso sí podemos, digamos, de alguna manera compartir en la idea de que indudablemente estos modelos de izquierda, derecha, bueno, como ha sucedido también en la Revolución Francesa, habían bloques como los girondinos, etcétera, había una serie de bloques. Ese mismo modelo va a llegar aquí y desde la constitución de las repúblicas nacionales en Latinoamérica van a surgir esto de los liberales, los conservadores, ¿no? Una serie de bloques que actualmente podemos decir son de un enfoque más, digamos, izquierdista o la derecha o lo que sea, ¿no? Estas dos corrientes que los liberales, los socialistas, pero pienso que en Bolivia hay algunas notas y unos detalles que no hay en otros países en Latinoamérica. A pesar de tener una estructura colonial, la República de Bolivia, y haberse básicamente organizado las estructuras políticas, el sistema político boliviano en función de estas ideologías también coloniales como es el liberalismo, el socialismo, con distintos matices en su momento, es cierto también que ha habido un proceso de intentos de reconstitución de organizaciones políticas indígenas, ¿ya? En un escenario en el que, bajo la lógica occidental, porque también es occidental esta idea del sistema de partidos, es decir, que en un país tiene que existir necesariamente partidos políticos como instrumentos de mediación entre la sociedad civil y el Estado, de tal manera que aquel que quiera ser presidente necesita un partido político para llegar al poder, ¿no?
En Bolivia eso un poco se ha modificado. Actualmente, por ejemplo, nosotros ya no hablamos del sistema de partidos, no es determinante. Nosotros hablamos ya de un sistema político en el que hablamos de organizaciones políticas en los que los partidos son políticos, son algunas instituciones importantes, pero también hay agrupaciones ciudadanas, también hay organizaciones de indígena originario campesinos, es decir, hay distintas organizaciones o instituciones que funcionan dentro del sistema político boliviano actual. Pero para llegar a ese escenario, primero ha tenido que haber procesos de toma de conciencia de los pueblos indígenas. Solo tal vez es importante que se conozca que a pesar de que, por ejemplo, en el siglo XX hemos tenido partidos políticos de distintas ideologías, por ejemplo, para nombrar algunos, los liberales, los conservadores, pero después van a aparecer partidos conocidos seguramente como el Partido Obrero Revolucionario, el MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Falange Socialista Boliviana, una serie de partidos políticos. Precisamente funcionaba así el siglo XX en base al sistema de partidos. Los indígenas intentan generar sus propias organizaciones políticas, de tal manera que en los años 70 aproximadamente, 1970, específicamente en las elecciones de 1978, uno puede ver organizaciones políticas indígenas como el MRTKL o como el MITCA, en los que uno puede ver muchos líderes indígenas que bajo la lógica de la reconstitución del Tahuantinsuyo se van a incorporar al sistema político y van a disputar el poder en Bolivia, ¿no? Es más, tal vez es importante recordar que no solo ellos, sino también las organizaciones indígenas, porque aquí en Bolivia actualmente ya son importantes organizaciones como por ejemplo, la CETSUTCB, la CONAMAC, las CIDOB, que son organizaciones o instituciones indígenas que probablemente en otros países no existan, ¿no? Probablemente. En nuestro país hay varias organizaciones desde los pueblos indígenas, desde donde se puede incidir en el sistema político. Entonces les decía, en los años 70, específicamente en 1978, van a aparecer una serie de partidos, el Partido Indio, por ejemplo, ¿no? Una serie de partidos indígenas que van a buscar la reconstitución del Tahuantinsuyo en algunos casos, en otros casos van a ser más moderados desde una lógica catarista, otros van a ser más radicales desde la lógica del indianismo, pero todos van a apuntar a reconstituir el Tahuantinsuyo y a que el indígena le dispute el poder al mestizo o al criollo. Entonces, es más, la idea del Estado plurinacional va a ser una de las propuestas del MITCA. Uno encuentra en los documentos del MITCA esa propuesta del Estado plurinacional. Entonces, los pueblos indígenas en este sistema colonial han disputado ya desde esas épocas el tema del poder, ¿no? Y en esa perspectiva uno tiene que entender lo que está pasando ahora, ¿no? Uno no puede, si uno obviamente se para en este momento y evalúa a los líderes como Evo Morales, etcétera, obviamente los va a ver negativamente. Pero si uno lo evalúa desde la perspectiva de su liderazgo desde el 2000, desde el 2000 hasta el 2000, digamos, hasta su primer gobierno, ¿no? Inclusive hasta el 2016, podríamos decir que ha reconstituido, ha recuperado algunas instituciones de los pueblos indígenas. Es más, la constitución política del Estado actual básicamente tiene muchos elementos que hacen y de alguna manera tienen una orientación desde lo indígena, ¿no? Solo para que un poco me entiendan. En esta constitución, en el primer artículo, nosotros decimos que somos un Estado plurinacional. En el segundo artículo de nuestra constitución política decimos, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a esta constitución y la ley. ¿Qué es lo que quiero que se entienda? Que a diferencia de otros países, realmente esta es una constitución, digamos, de avanzada, es decir, los pueblos indígenas nos visibilizamos en esta constitución, ¿no? Y no se puede desconocer el mérito y la lucha de un líder indígena como Evo Morales en su momento,
O otros liderazgos como Felipe Quispe, por ejemplo, ¿no? Que igual fue un líder indígena que luchó por los pueblos indígenas, que reivindicó, y si no, si la muerte no le, digamos, encontraba, no es mucho tiempo que ha fallecido Felipe Quispe, probablemente en este momento sería el gobernador del departamento de La Paz, ¿no? Porque ahora el que es gobernador es su hijo. Entonces, muchos elementos, yo creo que se ha avanzado en recuperar lo indígena en un sistema colonial. Eso es bien importante tomar. Porque, claro, uno puede, desde su visión más radical como indígena, etcétera, puede devaluar, digamos, estos avances y puede criticar a estos líderes que indudablemente han sido consumidos por el sistema. Ya decía hace un momento, por ejemplo, muchos indígenas a Tupac Katay lo han traicionado porque, bueno, han sido consumidos por el sistema. Lo mismo ha pasado con nuestros líderes indígenas actuales, ¿no? Evo Morales es un ejemplo de cómo es que hemos sido consumidos por este sistema colonial, y el caudillismo es un ejemplo precisamente de este sistema colonial, ¿no? Es decir, eh, la historia de nuestros países en Latinoamérica básicamente no se puede entender si no se estudia el tema del caudillismo, ¿no? Y los militares son un ejemplo de caudillismo autoritario radical, digamos, ¿no? Pero en todo caso, lo importante, Atahualpa, yo pienso que hay que tener una mirada más generosa, recuperar los aspectos positivos, recuperar los avances que, por lo menos yo en el país, aquí en mi país, en Bolivia, creo que han habido avances positivos, porque yo también lucho constantemente con este tema de la descolonización permanente en la academia. Y te imaginas la lucha, los debates que tenemos, ¿no? Porque incluso en temas de producción intelectual, si tú en la academia ves las referencias bibliográficas o la bibliografía que tienes que utilizar, seguramente el 98, 99% es documento colonial, información colonial. Y tenemos nosotros, digamos, un 2, 3, 5% de bibliografía desde los pueblos indígenas, ¿no? Y eso cómo concuasamos con, digamos, el sistema político vigente, la cultura política vigente actual, es decir, desde los pueblos indígenas. Te doy un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, he escrito hace un tiempo un librito sobre historia política de las naciones originarias. Lo he hecho como un manual para la Universidad de El Alto, ¿no? En la carrera de Derecho. Yo veía que allá había libros de derecho romano, de derecho civil, de derecho municipal, etcétera, N libros, pero había una materia que se llamaba precisamente Historia de los Pueblos Indígenas, y no había ningún libro, no había ningún texto, Historia Política de las Naciones Originarias. De ahí nos damos al trabajo a investigar un buen tiempo, solicitamos la colaboración de un compañero historiador, amigo también, y publicamos ese texto. Actualmente ese es un texto oficial en esta universidad. Pero el problema es que nos ha sido un poco complicado incorporar, por ejemplo, lo indígena. Te doy un ejemplo, ¿no? En la academia se estudia, por ejemplo, en el ámbito de lo que sea el sistema político, la cultura política, etcétera, temas como el poder, temas como la nación, como el Estado, etcétera. Pero los pueblos indígenas nosotros tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia institucionalidad. Entonces, ¿cómo incorporamos en ese ámbito académico temas como el ayllu, el suyo, la marca? ¿eh? Sistemas de poder rotatorio, el taqui, el muyu, que son parte de la cultura política de los pueblos indígenas. Un poco esa ha sido nuestra inquietud. Incorporamos eso, obviamente logramos que este texto se vuelva oficial, pero me doy cuenta que aún sigue ese debate, ¿no? Es decir, mira, es la única materia sobre temas indígenas en esta carrera que te digo, ¿no? La carrera de Derecho aquí en la Universidad del Alto, la única materia que habla sobre temas indígenas. Todas las demás materias son derecho municipal, derecho penal, historia del derecho romano, etc. ¿Te das cuenta? Ese tema académico que a mí, digamos, un poco me sucede, me preocupa, etcétera, veo también en el sistema político general. Es decir, eh, disputarle el poder en un espacio que es altamente colonizado, como son la República de Ecuador, la República de Bolivia, etcétera, y empezar a generar instituciones como el Estado plurinacional, que yo creo que es un gran avance, a pesar de las debilidades, las deficiencias. Se puede criticar mucho, ¿no? Que sea solamente es un maquillaje al Estado republicano, pero es un avance. Es un avance, y en esa mirada yo pienso que hay que seguir aportando a esto desde producción intelectual. Como alguien decía, tú vas a encontrar en el libro sobre el Estado nacional, Estado republicano, etcétera, pero sobre el Estado plurinacional no hay mucha producción intelectual, o hay muy poca.
Entonces ahí tenemos que nosotros generar contenido, los que nos dedicamos a la actividad académica, a la actividad intelectual, aunque nos dedicamos también a nuestras actividades agrícolas, personales, pero tenemos que luchar, porque ese es el asunto, ¿no? La institucionalidad colonial está, pues, las universidades, por ejemplo, para producir teoría, tienen institutos y tienen financiamiento para reproducirse colonialmente, lo que no sucede con nosotros, ¿no? Entonces, ese es el escenario también en el ámbito político. Aquello que se da en la academia, se da en la política, lastimosamente, Atahualpa, ¿no? Bueno, de lo que se trata es de que aprendamos del pasado, como nos enseñan nuestros abuelos, ¿no? Es decir, el pasado es nuestro guía, nuestro referente. Y como consecuencia tenemos que reflexionar si lo que venimos haciendo es un avance o es una trampa. Si es que esto de incorporar realmente es un acto en el que nos beneficia o por el contrario, más bien nos está perjudicando. Y en este sentido, a mí me parece que lo que no se llega a entender es que nosotros estamos jugando en la cancha del sistema colonial, con las reglas del sistema colonial, con todas las condiciones y todas las fuerzas del sistema colonial, y por lo tanto lo que terminan es a la final, como tú dices, consumidos. Eso es el resultado. Es decir, se hacen estas incorporaciones a los textos, se hacen ciertas introducciones con ciertos cambios, pero que no va a lo esencial, no va a la estructura, simplemente es algo que es un añadido, o como podríamos decir, termina en un brazo indígena, ¿no? Como por ejemplo desde la izquierda querían convertir a los indígenas en el brazo indigenista para construir su socialismo. Entonces, a la final se termina eso, es decir, en un añadido que no es el total, sino un bracito, el bracito izquierdo, y que son simplemente utilizados como carne de cañón y que son utilizados dentro de sus aspiraciones, sus necesidades, pero no para construir otras instituciones, no para salir del sistema estatuido, sino para ajustarle, acomodarle. Entonces a mí me parece que ese es el asunto central, ¿no? De que tenemos que entender de que estamos dentro de un sistema y que si queremos disputarle el poder dentro del sistema que ellos han construido, pues a la final vamos a terminar siendo devorados, porque se demuestra en la historia, se demuestran las experiencias de que estos avances más bien terminan beneficiando, como decía anteriormente, terminan puliéndole al sistema, mejorándole, haciéndole que pueda tener una mejor definición, porque ya se introducen ciertos elementos, ciertas condiciones para, no para desmantelarle, no para desmembrarle, sino para consolidarle. Se hace más fuerte, se hace más pulido y como consecuencia seguimos en un disco rayado o en un torbellino o en un círculo cerrado y no logramos salir. Es decir, quedarnos en las reformitas, quedarnos en cualquiera de estas situaciones y mantener el mismo sistema es simplemente quedarse subsumidos, quedarse en la periferia, quedarse simplemente en las migajas del sistema, cuando lo que interesa es que nosotros tenemos un sistema que ha sido construido por miles de años y que eso podemos levantar, eso podemos darle poder, darle fuerza, darle consistencia y como consecuencia dar toda nuestra energía, nuestros recursos, nuestros pensamientos para reflotar todo eso. Si no, nos terminamos perdidos, desgastados en la disputa del poder dentro de la cancha de ellos, dentro de sus condiciones, dentro de sus reglas. Y como consecuencia, pues a la final no se logra lo que interesa, lo que es el asunto central, el asunto de fondo, que es desestructurar todo eso, que implica
hacerlo que se caiga. Es decir, la propia derecha le ha puesto en crisis, ha estado a punto de caerse y la izquierda ha evitado que se caiga, cuando lo que se interesa es que justamente ya esto entre en un caos total y pues se caiga por su propio peso. Y eso es lo que estábamos ahorita viendo, ¿no? Con lo que está sucediendo no solo en Bolivia, sino en el mundo, en donde estamos otra vez en una gran crisis, especialmente en Estados Unidos, y por eso todas las políticas de Trump para evitar el desenlace fatal. Intenta salvarle y eso es lo que les ofrece, ¿no? Al pueblo norteamericano de que él va a evitar el colapso a que ellos saben que se están avecinando. Como consecuencia, entonces, si es que por ahí aparecen nuevamente unas pequeñas reformitas, unos pequeños parches, unos ajustes para evitar que haya esta implosión que se está dando y para hacerle unos pequeños desfogues para que no se llegue a esos extremos, pues nos vamos a pasar no solamente ya 100 años que estamos en esto, sino que vamos a continuar en esta situación. Entonces, para mí, obviamente, es, que uno puede decir, ha habido este pequeño cambio, ha habido este pequeño logro, pero que eso termina en última instancia creando un espejismo, creando una ilusión, una fantasía, una esperanza que después se desmorona, que después queda simplemente subsumida y que se convierte en desencanto, porque aparecen como que son políticas fracasadas. Entonces ahí está diciendo, el socialismo no sirve, son políticos fracasados. Nos querían conducir al socialismo y como consecuencia más bien han destruido mucho más la situación y estamos ahora en una crisis tremenda. Entonces ya se pierde esa posibilidad, se pierde ese anhelo, ese deseo y se convierte más bien en frustración. Entonces a mí me parece que eso nos debe hacer reflexionar, dar conciencia de que las políticas al interior del sistema no son las principales. Podrían hacerse, pero son secundarias. Lo principal es al exterior, afuera. Es decir, cuando me refiero a afuera, es todo lo que tiene que ver con salir de todo el sistema estatuido, de todo el establishment, de todo el status quo y levantar y promulgar y fortalecer el otro sistema, que es un sistema vivido, experimentado, conocido, porque no es una utopía como la utopía socialista de lanzarnos a crear un tal socialismo que no se sabe, nadie sabe cómo mismo va a ser, cómo va a funcionar, solo hay teorías, ideas. Cuando nosotros tenemos una experiencia concreta, ahí hay un camino práctico y eso es lo que nos debe simplemente llevar a impulsarlo, a fortalecerlo, a expandirlo, a abrirlo, a anclarlo. Y como consecuencia, esto vaya cada vez tomando más fuerza y por lo tanto vaya a imponerse sobre el otro. De hecho, así surgió el capitalismo, incluso el feudalismo. No es que ellos se plantearon, por ejemplo, la burguesía quiso, vamos a construir el socialismo. Simplemente cambiaron las condiciones de vida, cambiaron las formas económicas de relación de producción y surgió el capitalismo. Y lo mismo hay que hacer ahora, cambiar las condiciones de vida, las situaciones, cambiar la conciencia, cambiar las formas de producción. Y ya se está, de hecho, ya se está dando. Cuando hay quienes plantean las ecoaldeas o plantean las biocomunidades o plantean las cooperativas integrales o plantean la comida consciente, la bioconstrucción, la medicina alternativa. Entonces, todos esos son pautas, elementos que podríamos por ahí apuntalarlo. Si se quiere, eso se podría haber hecho desde el interior del Estado colonial,
es decir, utilizar todos esos recursos para sacarlos afuera, para impulsar a todas esas formas ancestrales y para darles poder, para que las autoridades, el sistema de autoridades propios milenario, pues comience a emerger y comience a tener potestad y comience a ser también una fuerza, pero no integrarle a la Constitución, no integrarle al Estado profesional, porque ahí viene justamente la debacle, porque ahí es la trampa, porque en ese sentido simplemente entramos al sistema oficial y como consecuencia terminan absorbidos, terminan cooptados y como consecuencia anulados. Y sí, entiendo lo que planteas, ¿no? Esta idea de lo que es la cooptación, la absorción, pero yo tengo una mirada mucho más, digamos, más, se puede decir, más abierta probablemente, en el sentido de que creo que esta lucha que nosotros, los pueblos indígenas, estamos realizando, esta lucha de miles de años, la reconstitución, el autogobierno, la toma del poder en el Estado, en un Estado colonial, a pesar de sus deficiencias, sus limitaciones, también tiene sus avances. Es importante hacer notar lo siguiente, por ejemplo, en mi país, en Bolivia, el 2001, en el censo del 2001, el 60% o más del 60% se autoidentificaba como indígena, más del 60%. Sucede que en el siguiente censo o los datos para el 2010 nos dicen que la población que se identificaba como indígena es de 40%. Ayer se ha presentado datos del último censo aquí en Bolivia, ¿no? Realizado el 2024, del 2024. El 38,7% se identifica o se autoidentifica como indígena, ¿no? En las diferentes nacionalidades. Es decir, uno ve que hay una paulatina reducción. El tema de la colonización está avanzando, está permeando, pero también, a pesar de esos escenarios en el que hay una, digamos, constantemente reducción de los pueblos indígenas actualmente se han vuelto en actores políticos aquí en Bolivia, ¿no? Antes era difícil que un indígena aparezca, por ejemplo, en una papeleta electoral, en un proceso electoral, ¿no? Tal vez muchos dirían, pero han sido subsumidos por el sistema, pero tenemos que disputar el poder por los canales que existen actualmente en los países, ¿no? Entonces, antes, como les decía, en los 70, por ejemplo, solo los indianistas, los cataristas eran los que levantaban las banderas. Yo me recuerdo, yo he sido, por ejemplo, del Centro de Estudiantes Campesinos en la Universidad Mayor de San Andrés, donde todavía en las épocas cuando yo era estudiante había discriminación, racismo, ¿no? Nosotros teníamos un centro que se llamaba el Centro de Estudiantes Campesino, era una pequeña oficina que sigue ahí, ¿no? Yo lo he ido a visitar, aunque no está funcionando actualmente, que funcionaba al lado de la FUL, la Federación Universitaria Local, es decir, el centro de estudiantes de toda la universidad. Nosotros teníamos nuestro pequeño espacio, ¿no? Y desde ahí nosotros organizábamos nuestra propia representación política a nivel universidad en los procesos electorales dentro de la Federación Universitaria Local. Es decir, les disputábamos el poder dentro del sistema universitario con la Huipal en mano, ¿no? Y éramos los únicos, éramos pocos en esas épocas, habremos sido unos 20, ¿no? Y yo me daba la tarea, por ejemplo, de reclutar a las hermanas, por ejemplo, de Pollera, ¿no? Para que se incorporen a nuestra organización, que eran también universitarias, de tal manera que este centro aglutinaba a los indígenas que estaban dentro de la universidad, en una universidad que en su momento también era discriminador, racializado, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de esos escenarios en los que la colonialidad estaba vigente, nosotros luchábamos, me recuerdo de jóvenes, y eso mismo está pasando ahora, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, ahora ya no solo ven partidos como el MITCA, el MRPKL, el Partido Indio, que eran algunos pequeños, como dicen sus luminarias, partidos pequeños, después van a aparecer otros partidos como CONDEPA, por ejemplo, ¿no? O que va a aglutinar de alguna manera a lo popular con Carlos Palenque. Posteriormente van a aparecer partidos como el movimiento Indio Pachacuti de Felipe Quispe, que va a ser altamente indianista, catarista.
Y obviamente el movimiento al socialismo como un partido político que va a tener a la cabeza un líder indígena como Evo, que va también de alguna manera impregnarse del socialismo, ¿no? Entonces se va a tratar de hacer como una especie de una mixtura entre el indigenismo y el socialismo. Pero más allá de eso, son pocas las organizaciones políticas que han ido disputando el poder utilizando el discurso ideológico de lo indígena y desde lo indígena, ¿no? Y es más, teniendo como líder, como actor político a un indígena, ¿no? En la presente elección en Bolivia, en 2025, hace unas semanas, uno puede ver en las papeletas muchos indígenas en diferentes organizaciones políticas, ¿no? Uno podría decir, pero bueno, eso es un extravío, que estos indígenas se metan a partidos incluso de derecha, ¿no? Sí y no, ¿no? Sí y no, porque va a haber un momento en el que los indígenas, cuando tengan que tratarse temas sobre los pueblos indígenas, espero no se subordinen a las ideologías políticas de los partidos políticos, sino a sus propias cosmovisiones, a sus propias convicciones, a sus raíces culturales, ¿no? Porque si, en momentos determinados los líderes que surgen de los pueblos indígenas se articulan y se autoorganizan, ¿no? Para tomar posición incluso en contra de sus partidos políticos. Entonces, ha sucedido, por ejemplo, solo como ejemplo, ¿no? El MITCA es un partido de los años de los 70, ¿no? Constantino Lima, que sigue vivo actualmente, ha sido uno de los que ha sido de los primeros diputados en el Parlamento, Aymara, que se expresaba en Aymara en el Parlamento, ingresó con precisamente este partido MITCA. Actualmente, él, no solo él, sino ha reorganizado esta organización política y creo que su hijo es un joven al que lo ha incorporado y ha hecho alianzas con una de las organizaciones políticas que en este momento se llama Alianza Unidad de Samuel Doria Medina, ¿no? Uno podría decir, pero esta organización es de centro derecha o centro izquierda, pero por lo menos los indígenas están disputando ya espacios de poder, ¿no? Ahora, lo que obviamente hay que trabajar es que estos compañeros tomen conciencia y que podamos tal vez nosotros articular en formar una organización política propia, ¿no? Una organización política que reivindique nuestros ideales, nuestras ideologías, nuestros principios, nuestra cosmovisión y fortalezca esto del Estado plurinacional o transforme esto del Estado plurinacional, pero también uno tiene que ser realista, ¿no? En el escenario en el que nos estamos desenvolviendo. Eh, Uno puede plantear idealmente, digamos, volver al Tahuantinsuyo, ¿no? Pero si el 90 o el 95, 99% o el 95% te dice que no, pues está yendo por otro camino, no le interesa volver al Tahuantinsuyo, retornar al Tahuantinsuyo, no tiene que ser estratégico en esos escenarios, ¿no? Y me parece que muchos de los líderes indígenas, las hermanas, yo he visto en distintos partidos políticos, hermanas de pollera que están ya disputando el poder, creo que están de alguna manera tomando conciencia de la necesidad de disputar espacios de poder. Tal vez lo que nos falta es tomar conciencia de que estas ideologías son foráneas por ahora, el liberalismo, el socialismo, ¿no? Pero que pueden de alguna manera ser, pienso que pueden ir tomando conciencia para ir organizando en algún momento una organización política similar al movimiento indianista de Felipe Quispe, ¿no? El MIP, o en su momento, en sus raíces, el MAS como IPCP, ¿no? Instrumento por la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, obviamente, actualmente el MAS ya ha perdido un poco esa identidad de lo indígena, por eso es que los indígenas en estas elecciones estaban como desorientados, de tal manera que han tenido que apoyar a alguien que de alguna manera, para bien o para mal, tiene una ascendencia algo más popular, ¿no? Como es la organización política PDC que ha ganado en esta primera vuelta y en la segunda vuelta se verá cuál de las dos organizaciones, una que es más liberal de la Alianza Libre a la cabeza de Jorge Quiroga Ramírez, expresidente de Bolivia, y otro que es, digamos, el PDC, Partido Demócrata Cristiano, que la sigla no dice mucho, ¿no? Si uno conoce cómo se ha formado esta organización política, ha sido un poco a la luz de la coyuntura, la gente ha apoyado más por los liderazgos que representan, digamos, a las personas que están yendo, en este caso a Rodrigo Paz y el señor Lara, a la vicepresidencia, la gente ha apoyado más a sus personalidades, ¿no? Como tenemos una cultura política caudillista, han personalizado, digamos, el voto. De tal manera que estos dos enfoques se van a disputar ahora, ¿no? En esta segunda vuelta.
Y por lo menos yo pienso que lo que se ha sembrado con el proceso histórico del movimiento al socialismo con Evo Morales es que los pueblos indígenas de alguna manera han tomado conciencia, que no vamos a negar que han sido también las instituciones indígenas han sido instrumentalizados, eso no lo podemos negar, pero lo importante es que han tomado conciencia y que son conscientes de que pueden disputarle el poder dentro de su sistema, ¿no? A aquellos que siempre han detentado el poder, de tal manera que ellos, los indígenas, también pueden ser parte de lo que se llaman las élites políticas, ¿no? Antes en Bolivia no había ministros que apelliden Quispes, Mamanis, o sea, apellidos indígenas. No habían generales de apellidos indígenas. No habían catedráticos universitarios de apellidos indígenas. Estábamos totalmente colonizados. En la actualidad podemos ver ya personajes indígenas que están en espacios de poder, en instituciones académicas, dentro del Estado, dentro del municipio. Es más, algunos han llegado a ser gobernadores, alcaldes, etcétera. Creo que hay que verlo como un avance, ¿no? Porque solo así vamos a poder de alguna manera también irradiar nosotros lo que estamos propugnando, ¿no? Aquello que es reconstituir, digamos, ciertos principios generales de los pueblos indígenas, tal vez no como eran antes de la precolonia, pero sí el espíritu de eso que viene desde los pueblos indígenas, traerlos a la actualidad y ponerlos en vigencia y universalizarlos a la humanidad, porque somos una propuesta alternativa a la humanidad y eso es indudable. Somos otra civilización, eso también es indudable, pero creo que estos hay que tomarlos, yo como los veo, como avances, no como, digamos, retrocesos, porque si no es volver a empezar de cero y esta lucha que nosotros hemos hecho, te digo, yo en mi biografía personal he podido palpar esos escenarios coloniales de lucha, de resistencia en distintas instituciones, o sea, no solo en una institución, yo he estado haciendo este trabajo en distintas instituciones con un grupo de amigos, amigas, y es difícil, es complicado, es complejo. Teóricamente parece fácil. Uno, cuando desde la biblioteca uno puede generar cierta teoría, ¿no? Pero ya en el acto, en los espacios de lucha por el poder, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que la academia formal, por ejemplo, piensa que el poder es dominación, ¿no? La idea de Max Weber, ¿no? Para los pueblos indígenas, para nosotros, el poder y la política no es dominación, es convivencia, es el suma camaña, es el vivir bien. Entonces, estamos en eso, ¿no? Tenemos que seguir disputando, yo creo, Atahualpa, estos espacios y que tenemos que seguir también en esos espacios irradiando estos principios. Es una tarea permanente y seguramente esperemos que ya para futuras generaciones esto pueda ser mucho más masivo, ¿no? Que ya no se hable solamente de partidos políticos de izquierda y derecha, sino que ya también aparezcan partidos indianistas, indigenistas, con su propio programa, con sus propios líderes, con su propia estructura política. Eso podrá ser, yo creo, factible en algún momento y bueno, pero tenemos que seguir remando hacia adelante, Atahualpa. Yo planteo de que tiene que haber una disputa de poder desde el interior o desde adentro y desde el exterior o desde afuera. Esa me parece que es la enseñanza. Evidentemente que hay que disputarles el poder desde adentro, pero principalmente desde afuera. Es decir, si nos quedamos solamente adentro, vamos a terminar cooptados. Entonces, lo principal, lo cotidiano, lo permanente, es la disputa desde afuera, desde el exterior, desde la alteridad, desde nuestro propio sistema. Y eso, por lo tanto, tiene que ser el asunto central, principal, y eso es lo que no hace casi nadie, porque todos se concentran en disputar dentro del propio sistema y como consecuencia han terminado divididos en cantidad de organizaciones. Tú mismo has señalado un montón de organizaciones en las cuales, por lo tanto, cada cual tiene la verdad, cada cual quiere establecer el camino y, por lo tanto, hay una dispersión, un fraccionamiento, una ruptura y más bien este sistema de partidos políticos, en vez de buscar la unidad, buscar el fortalecimiento, más bien hace todo el proceso contrario. Si bien ahora puede decirse que ya no solamente son partidos en el sentido estricto, pero a la final seguimos divididos en múltiples, en cantidad de organizaciones.
y como consecuencia las peleas entre las propias organizaciones. Tú sabes, las peleas entre los distintos sindicatos, por ejemplo, donde cada cual se disputa espacios de poder entre estos sindicatos en todos los niveles. Entonces, todos sabemos de cómo hay un control de cada uno de estos grupos, de estas sectas, de estos guetos en las universidades, en todos los espacios para tener su pequeño poder, para poder tener sus pequeñas ventajas. Y eso viene justamente de quedarnos atrapados en este sistema de organizaciones para no estar justamente como antes en un sistema comunitario donde estamos unidos, estamos configurados dentro de un mismo sistema y no estamos queriendo ganar el poder vía electoral y peor vía partidos políticos, sino que es por nuestras capacidades, por nuestros talentos, por nuestras condiciones. Entonces, imagínate si cambiáramos este sistema de la democracia liberal burguesa por un sistema en el cual se practique lo que nosotros, nuestros pueblos vivían en este sistema que yo le llamo de consensocracia o en este sistema de biocracia o de comunacracia. Es decir, un sistema en el cual no se trata de ganar por ideologías, por supuestas creencias de que hay una ideología que es mejor o peor. Y claro, van a decir que hemos roto las ideologías o que ya no creemos como la derecha. Creemos que existen, pero esa no es la principal variable. Hay otras variables que no solamente son la ideología ni la clase, sino que son la cultura, sino que son las epístemes, las filosofías, es decir, los elementos generales. Eso es lo fundamental. La clase es un elemento, la ideología derecha es otro elemento, que son parte pero que no son los únicos ni los más profundos. Los grandes diferencias que nosotros tenemos no es entre derecha e izquierda, sino entre el pensamiento eurocéntrico de derecha e izquierda y el pensamiento indígena o el pensamiento milenario. Eso es lo que es el asunto central. Esa es la diferencia profunda. La clase es un nivel, pero el fundamento o la principal o lo básico es la diferencia cultural. Hay dos culturas totalmente diferentes, la cultura occidental, la cultura indígena, y ahí es donde debemos disputar cualquier tipo de posición, no solamente quedarnos en las ramas, sino que hay que ir a la raíz. Entonces, la mayoría se queda en las disputas de las ramas, de derecha, ramas de izquierda, liberales, marxistas, lo que sea, y las cantidades de ramas que tú has nombrado con las cantidades de organizaciones, y no vamos al asunto central que es por lo menos al tronco, ni siquiera se va al tronco, peor a la raíz. Y esa raíz tiene que ver con dos formas de entender la vida. El concepto occidental tiene una manera totalmente diferente de ver, de visualizar la realidad. Son dos posiciones totalmente diferentes. Por eso tampoco cabe las mixturas, esas ideas de mestizajes, de hibridaciones, porque no se puede mezclar el agua y el aceite. Entonces, todas esas ideas de indianismo, marxismo y todos esos menjurjes más bien intoxican, porque generan expectativas y después desencanto. ¿Por qué? Porque son dos experiencias, dos modelos que no pueden cuajar. No han cuajado en 500 años. No pueden cuajar porque son totalmente diferentes. Entonces, lo que está produciendo siempre es una absorción del sistema oficial. Está procediendo a digerirlos, a asimilarlos y como consecuencia, pues terminamos en esa situación. Por lo tanto, hay que fortalecer desde afuera. Cuando ganemos espacio desde afuera, entonces podemos decir que lo de adentro puede ser complementario, puede ser un herramienta o un brazo para el golpe final. Eso va a ser el Pachacutic, eso va a hacer el cambio.
Es lo que han entendido los zapatistas, es lo que han entendido otros pueblos y que tenemos que eso motivar, eso impulsar. Entonces, si hay muchos movimientos como de autonómicos, como se denomina, si somos cantidad de autonomistas, entonces, ¿quién nos va a parar? ¿Quién nos va? Pero si nos quedamos simplemente en la lucha interior, que digo que hay que hacerlo, no digo que no hay que hacerlo, hay que hacerlo esta disputa al interior, pero tiene que ser secundaria. Lo principal, lo básico es al exterior y tiene que ver con ganar en conciencia, ganar en organización, ganar en restablecimiento de nuestras propias instituciones. Entonces ahí vamos a tener un poder propio, ahí vamos a tener cómo contrarrestar, vamos a tener la capacidad de poder asumirlo y poder, por lo tanto, instalar algo, si no simplemente será un sueño y queriendo desde adentro hacer los cambios, las reformitas que aparecen como interesantes, como avances, pero que son en última instancia situaciones en las cuales en el último caso no resultan avances, ¿no? Entonces, el avance, ¿cuál debe ser? Darnos cuenta de que eso no funciona, que es el avance de decir, a ver, hemos estado en el camino correcto. La disputa del poder es solamente al interior y principalmente y básicamente, y quedarnos ahí poniendo magistrados que ya tengan apellido Mamani o que tengan empresarios que ya, ¿qué está pasando? De hecho, ya hay. ¿Y a quiénes favorecen ellos? ¿Por quiénes votan? Ya están absorbidos, votan por la derecha, se convierten en ingredientes de ellos. Es decir, para poner un ejemplo claro, siempre hizo eso desde que llegaron los invasores españoles. Cuando llegaron inmediatamente, después de tener el control, sabían la táctica, que es entregarles ciertas cuotas de poder y, por ejemplo, permitir que ingresen al ejército o que ingresen a distintas instituciones para que sean partes de ella, para que se sientan partícipes de las instituciones. Y como consecuencia los otros van viendo y van aceptando la institución porque ya están gente suyas ahí. Esa fue la táctica. Entonces hemos caído en la trampa en la cual desde siempre ellos entregaban ciertos elementos, ciertas partes para que puedan ser dirigidas, para que puedan ser controladas, pero estaban bajo el control superior y como consecuencia pues se iban abriendo camino y las instituciones se iban consolidando. Esa fue la táctica y eso es lo que no nos damos cuenta y cuando deberíamos hacerlo lo contrario. Entonces, ahí me parece que por ahí tenemos que asumir todo esto. Un poco para contrastar la complejidad de la propuesta que tú haces, planteo lo siguiente. Cuando los indígenas se autoorganizan en Bolivia y disputan, quieren llegar al poder, al Estado, administrar el Estado, los primeros partidos políticos indígenas, el porcentaje de obtención de votos es el 3%, ¿no? Se presentan uno o dos o tres partidos a lo mucho indígenas y cada uno obtiene 1%, el otro obtiene 3% y obtiene un diputado o dos diputados, a lo mucho. Te estoy hablando de 1978. Después de las crisis del 2000 en Bolivia aparecen partidos indígenas como el MIP, a la cabeza de Felipe Quispe, el Malcus, seguramente ustedes muchos han escuchado de él, y el máximo apoyo que obtiene es el del 6%, una cosa de 7 diputados, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? Si uno trata de construir una institución propia, una institucionalidad propia desde nuestros principios, como tú dices, desde lo externo, un poco esto es un poco más complejo el asunto, porque uno plantea una propuesta de país, un proyecto de organización, de cambio de la sociedad, etcétera, pero la sociedad mismo no te apoya, ¿no? Es decir, obtienes un 3%, ¿no? Entonces tú tienes que generar estrategias, alianzas, y yo creo que eso ha sido el mérito del movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales,
es que ha podido aglutinar a distintos sectores a la cabeza del sujeto político indígena, clases medias, obreros, sindicalistas, intelectuales, se han agrupado alrededor de este instrumento político para obtener en el 2005 el 54%. O sea, la primera vez, y se va a posicionar un presidente indígena con esa cantidad de apoyo, ¿no? El 54%. Posteriormente va a haber una actividad, un referéndum de respaldo o no respaldo, va a llegar al 60%, ¿no? Y obviamente siempre va a haber un sector radical, ¿no? De un 30% que va a rechazar a lo indígena, porque Bolivia, como países, como muchos países latinoamericanos, hay una visión racializada también de la política, ¿no? Hay muchos que no aceptan que un indígena esté en espacios de poder o administre la cosa pública. Entonces, yo un poco soy más abierto, soy más tolerante en ese sentido de que pienso que hay que disputar en estos espacios, a pesar de ser coloniales, desde lo indígena, desde nuestras realidades, desde nuestras cosmovisiones. Por lo menos la pedagogía política que yo he podido ver es eso, ¿no? Es decir, en el transcurso de la historia, y lo interesante es que René Zavaleta, un intelectual del MNR en su momento, de los años de los 50, después de la Revolución Nacional de 1952 aquí en el país, este intelectual nacionalista dice en su libro, o Lo Nacional Popular, Bolivia será India o no será. O sea, él ya tenía una conciencia de que el indígena era un actor fundamental en este país, porque en su momento obviamente éramos mayoría poblacionalmente hablando, ¿no? Pero como somos una sociedad colonial, a pesar de tener una organización política propia como el MITCA, el MRTKL, el Partido Indio, después el MUJA, una serie de organizaciones, el apoyo que obtenían estos partidos era el 3% y a lo mucho, digamos, el máximo apoyo que se ha logrado con Felipe Quispe Malco es el 6% o algo más. Solo teniendo una visión de complementariedad, de alianzas, de estrategias, de utilizar estrategias de inclusión a los otros sectores, se puede llegar a los escenarios que hemos llegado nosotros, que es que un presidente indígena llegue a administrar el Estado boliviano, porque eso no hubiera sucedido si hubiéramos tenido una visión tal vez mucho más radical, mucho más excluyente, mucho más concentrado sobre el indígena, ¿no? Entonces, esta estrategia de alianzas, de cooptación a otros sectores, ha permitido que un presidente indígena en Bolivia llegue y pueda generar una asamblea constituyente donde se pueda generar una constitución con las características que tenemos en el país, ¿no? Ese escenario ha permitido además que en el ámbito académico, solo les doy como ejemplo, no creo que, bueno, entiendo que en Ecuador hay alguna universidad indígena, pero en Bolivia hay tres universidades indígenas específicas, ¿no? Precisamente en una de esas universidades yo estaba dando clases hace algunas semanas, la Universidad Indígena Aymara Tupac Katari, es una universidad indígena aquí en, en La Paz. Hay otra en Cochabamba, la Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca. Y hay otra en Santa Cruz, una universidad indígena que se llama la Universidad Indígena Guaraní Apiahuay Quitumba. Entonces, eh, y tienen otra visión, un perfil profesional distinto a las universidades, a las academias formales, a la academia estándar, podríamos decir. Hay otra visión, hay otros contenidos, hay otro tipo se genera otro tipo de producción intelectual. Yo lo veo a eso como un avance, ¿no? No sé si en otros países haya universidades indígenas, pero en mi país lo interesante es que hay universidades indígenas que hasta hace algunos años las tesis se realizaban en idiomas originarios, ¿no? Es decir, el estudiante tenía que no solo hablar en la Aymara, por ejemplo, en la Universidad de Tupac Katari, sino también escribir su tesis en idioma original. Entonces, yo lo veo en ese sentido, soy mucho más abierto, pienso que hay que disputar de esa manera, digamos, en estos espacios coloniales, porque lo otro va a suceder como ha sucedido con los antiguos líderes del MITCA o del MRTKL, ¿no? Que buscaban que el indianismo sea la ideología oficial en el país, no la izquierda ni la derecha, buscaban la reconstitución del Tahuantinsuyo, pero cuando se trataba de lograr un apoyo, el respaldo de la sociedad, llegaban al 3%, ¿no? Entonces, yo creo que hay que disputar en el escenario colonial en el que nos estamos moviendo y desde ahí buscar realizar transformaciones, no radicales probablemente, pero avances, avances. Y esto tiene que ir, ¿no? Para adelante, de tal manera que probablemente, y eso todavía yo lo veo todavía como una utopía, porque puede ser que en mi país se retroceda, ¿no?
puede ser que en mi país, si entra un gobierno liberal como es el de Jorge Tuto Quiroga, yo te puedo asegurar que ellos van a propugnar volver al Estado republicano. Pero si entra el otro gobierno, que es mucho más de centro, podríamos decir, probablemente el Estado plurinacional se va a mantener porque no creo que, bueno, eso es lo interesante, ¿no? Ya decía hace un momento, el sistema político boliviano ya no simplemente son los partidos políticos los determinantes, sino hay otras instituciones fundamentalmente indígenas, de los obreros, de los cívicos, de los vecinos, que son estructuras que inciden como actores políticos en el sistema político, de tal manera que ellos no creo retrocedan a un Estado republicano. Van a mantener, van a luchar por consolidar y seguir consolidando este Estado plurinacional, el modelo económico, sociocomunitario y productivo, con sus defectos, con sus desavenencias, pero que me parece que las conquistas logradas como sociedad no van a ser retros, no se va a lograr desde un enfoque liberal retroceder hacia atrás, ¿no? Te doy un ejemplo. En mi país, por ejemplo, se ha implementado hace no muchos años SUS, por ejemplo, el Sistema Universal de Salud, que antes no existía, ¿no? Obviamente, esta es una conquista social que difícilmente cualquiera sea el gobierno que entre vaya a borrar, digamos, ¿no? Porque la población, yo creo que, como ha sucedido en algún momento, Evo Morales, por ejemplo, en algún momento tomó una medida, algo así, eh, a los 3 días tuvo que anular el decreto porque la población se levantó en distintos sectores, ¿no? Entonces, yo creo que, como te digo, soy mucho más abierto en ese sentido. Pienso que hay que disputar en estos espacios en los que estamos, porque para mí sería muy cómodo irme a la universidad indígena y ahí, digamos, socializar lo que estamos generando como producción intelectual. Me parece, te estoy hablando desde el ámbito académico, me parece que hay que ir a disputar en estas academias, en las universidades formales, y dentro de esos espacios, disputar esos espacios e ir avanzando, ¿no? Lo otro, eso podría ser como metáfora de manera interna, digamos, dentro de las universidades, academias formales, colonizadas, y de manera externa generando las otras universidades que hemos generado nosotros, las universidades indígenas, donde los contenidos son distintos, las producciones intelectuales son distintos, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo un poco esa mirada, Atahualpa. Repito, hay que hacerlo también, esas acciones, hay que hacer esa disputa desde todos esos espacios. Todo espacio tiene que ser una oportunidad, una posibilidad. El asunto es si es que yo me concentro y solamente pongo atención en un elemento y olvido los otros. Entonces, en este sentido, por ejemplo, tomando el elemento educativo, justamente nosotros nacimos como escuela alteridad porque veíamos que a la final todos terminaban en el mismo sistema, con sus mismas pedagogías, con sus mismos pensum, con sus mismas organigramas, con sus mismas formas de titulación y a la final no había algo que implique un recambio, que implique otras condiciones, otras categorías, otros principios. Entonces, eso veíamos como que era lo fundamental, lo más importante de que nosotros generemos otro espacio desde otras formas y que por lo tanto rompa con la estructura, con las características establecidas por el sistema y nos ascribamos a sus propias reglas. Es decir, es lo mismo que por darte otro ejemplo, muchos plantean la educación alternativa, Montessori, Waldorf, etcétera, pero terminan a la final absorbidos o teniendo que cumplir con lo que determina el Estado. Entonces, de ahí es que surge la educación en casa, les surge otros tipos de educación en que no les interesa el reconocimiento oficial, sino que quieren hacer un camino propio más allá de lo que les reconozcan o no, sino que puedan justamente hacer otro tipo de educación, otro tipo realmente diferente y que rompa con todo lo establecido. Entonces, yo creo que hay que seguir esta línea, me parece que es la principal y pues bueno, la vida nos va a enseñar, ¿no? Si fue o no el camino correcto, si era lo que había que hacer.
Entonces, eso ya ahorita solo nos queda ver qué va a suceder a futuro y ver si hemos aprendido de todo esto. Entonces, agradecerte, querido Gilata, por este diálogo, por esta conversación muy rica, muy interesante y pues veamos qué nos dice la vida. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Atahualpa, por generar estos espacios. Creo que los pueblos indígenas tenemos que dialogar, tenemos que utilizar este medio para seguir alimentándonos mutuamente y, como tú dices, seguir luchando, construyendo este camino que es un camino largo y seguramente habrán también nuevas generaciones que se sumen a este proyecto que estamos desarrollando y que estamos construyendo. Muchas gracias por la invitación, Atahualpa, y muy buenas noches. Un abrazo, hasta pronto, gracias, chao, chao.